Hola hermanos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos y estar de nuevo en la casa de Dios. Espero que ya estén todos conectados. Quizá me acerque un poco para ver si cuántos conectados tenemos. Antes de empezar, hermano Arturo, buenas tardes. Hermana Rocío, hermana Karen, hermana Angélica. Vamos a esperar un poquito más. Si puede colocar conforme vaya llegando presente, sería genial para ver quién está en esta transmisión. Oh my God. Bueno, como ya saben, estamos reunidos en esta tarde para continuar con el estudio que hemos venido trabajando, que si bien vamos por el principio, esperamos terminarlo y no dejar este material inconcluso, sobre todo porque ya lo tenemos. Entonces, bueno, gracias por conectarse y pues como todo vamos a empezar por el principio, así que si usted ya está listo con su manual, su cuaderno, su Biblia, pues vamos a comenzar con una oración para que sea Dios quien nos dé el mensaje a todos el día de hoy, conforme a su voluntad. Así que ahí donde está, por favor, cierre sus ojos y acompáñenos en esta pequeña oración. Amado Jesús, en esta tarde, Señor Dios poderoso, te damos muchas gracias, Padre, primeramente por el don de la vida que nos regalas, Señor. Gracias por el don incalculable, Jesús, de tu aliento sobre nosotros, Padre. Gracias, amado Señor, porque hoy nos has permitido vivir y habitar tu tierra, Jesús, en este día. Señor amado, este día, Jesús, como todos los demás, tú nos has ayudado y hoy, Jesús, permite, Señor Dios, que estemos reunidos de esta manera, en este modo virtual, para poder aprender más de ti, Señor Dios. Y te agradecemos porque en tus planes estuvimos el día de hoy y todavía nos mantienes aquí, Señor Dios. En esta hora queremos rogarte, Señor, primeramente, porque tu sangre, Señor, santifique a cada uno de mis hermanos que están conectados, a cada uno de los que van a ir incorporándose, Señor, a esta reunión virtual. Padre, yo sé que tú estás en todos los medios en los que nosotros te buscamos o nos reunimos para aprender de ti, para saber de ti, Jesús. Amado Cordero, te rogamos que tu sangre gloriosa esté sobre nuestras cabezas, Señor, y sobre nuestros espíritus, sobre nuestras almas y cuerpos, Padre, que nuestra triple naturaleza, Señor, sea limpiada a través de la sangre del Cordero. Padre, prepáranos, Señor, porque en este ocaso del día, Padre, quizá hemos estado enojados o quizá no, y sería lo correcto, Señor, sería lo correcto estar así. Más delante de ti, Señor, queremos poner todas nuestras situaciones y circunstancias, Padre, en esta hora. Jesús, tú apartaste este tiempo, Señor Dios, y es momento, Señor, de que nos acerquemos a ti para ser santificados a través de tu sangre. Yo te ruego, Señor, también que a través de tu nombre, Jesús, y esas aguas de muerte, vida y resurrección vengan a nosotros, Señor, para que limpies y enjugues, Padre, todos nuestros pecados, Padre. Arrástralos, Señor, como el agua, Jesucristo, que arrastra toda suciedad en lo natural, que las aguas de tu nombre, Señor, arrastren de nuestra mente todo pensamiento, Jesús, toda intención de nuestro corazón, Padre, que nos impida hoy en esta hora buscar tu nombre, Señor, buscar tu rostro y buscar la verdad de tu palabra, Señor amado. Y, Señor, no menos importante, te rogamos, Jesús, que en tu Espíritu Santo, Señor, venga y nos envuelva, Jesucristo, en esta hora. Ven con tu Espíritu Santo y que sea este el que ministre la reunión, Señor Dios, porque en vano, Señor, hemos aprendido que edifica el hombre si no eres tú quien edifica, Padre. Que en esta hora, Señor, esta reunión puede estar sembrada, Señor,
sobre la roca, que pueda ser construida, Señor, a base de tu fundamento, Jesús, y que podamos construir con las piedras preciosas, Señor Dios, con el oro, con la plata, que es tu palabra, Padre. Ayúdanos a seguir construyendo, Señor, este edificio en nuestro corazón, de esta verdad de las 12 puertas, Señor, que tú nos has regalado, Jesús, este material a través de tus siervos, Señor, que han contribuido, Padre, a este estudio. En esta tarde, Señor, queremos rogarte, Jesús, que uses mis labios para que tu mensaje, Jesucristo amado, sea el que tú deseas transmitir a tus hijos, Señor Dios, y que sea, Jesucristo, tu boca y tu voz la que hable a mis hermanos, como has hablado a mi corazón, Padre, para poder dar tu mensaje, Señor, porque no es un pensamiento humano el que se comparte, sino el pensamiento y la intención de tu corazón, Jesús, y de tu voluntad, Padre. Sé con nosotros en esta hora y ayúdanos a redimir el tiempo, Padre, en que estemos reunidos para aprender más de ti. Te rogamos estas cosas, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Como pueden observar, el título de esta clase de nuestro manual en sí, son las 12 puertas de la nueva ciudad. Esta es la lección 2, que corresponde, si usted va a su manual, o también lo puede observar aquí, corresponde a la puerta de Judá. Y bueno, la manera en la que se ha venido trabajando este manual, como pudieron notarlo en la clase del viernes pasado, son 12 puertas que están ligadas a las 12 tribus y el significado de cada nombre. Y ahora vamos a agregarle una variante más. Tenemos las 12 puertas ligadas a cada una de las tribus, pero en esta lección y en las siguientes, en lo sucesivo, vamos a ligar también, además, a cada puerta y a cada tribu una parábola. Entonces, bajo ese esquema vamos a estar trabajando cada una de las puertas para que usted piense que va a ser así: una puerta, una tribu y una parábola asociada a. ¿De acuerdo? Bueno, si usted ya tiene el material en sus manos, pues podrá observar que hay un texto al principio de la lección, el cual por el momento vamos a saltarnos, ¿sí? La manera en la que vamos a tratar de aprender esta lección va a diferir un poco en orden del que está expuesto en el manual, pero el contenido es el mismo, únicamente para que lleguemos al final a una verdad que en lo personal Dios me permitió comprender de esa manera. Entonces, el texto, bueno, ahí lo pueden ver, es Hebreos 4:12, sin embargo, por el momento, repito, lo vamos a dejar un poquito a un lado para continuar. Digamos que en su lugar vamos a ir, por favor, a Apocalipsis 21:21, por favor, ahí en su Biblia. Y únicamente es para leer un poco de lo que les acabo de mencionar. Bueno, yo aquí tengo versión moderna y le voy a dar lectura. Dice Apocalipsis 21, verso 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Bueno, este es el capítulo que nos describe a la Nueva Jerusalén, y describe aquí que sus 12 puertas eran 12 perlas. En esta ocasión no vamos a estudiar la naturaleza de la perla, pero sí de la puerta. Cada puerta va a estar asociada a una tribu, pues es importante que aprendamos acerca de la naturaleza de esa tribu. ¿De acuerdo? Bueno, en principio tenemos un nombre. El nombre de esta puerta es la puerta de Judá.
Eso significa que esta palabra Judá tiene características específicas que van a darle cualidades a esta puerta, ¿sí? Bueno, como les mencionaba, va a estar ligada a una parábola. La que en este día va a estar ligada a la puerta de Judá es la parábola de la siembra o parábola del sembrador. Ya sabemos que existen varias parábolas que se refieren a esta acción de sembrar, por eso, bueno, quise ponerla mejor como parábola del sembrador, para distinguirla un poco de las siguientes que van a ser un poco relacionadas. Entonces, esta es la naturaleza de la puerta. Ahí está la puerta y la parábola. Va a estar ligada a esa historia. Ahora, bueno, cuando yo estaba estudiando esta lección, pues cuando puse las imágenes me di cuenta de lo distinto o de lo separado que me parecía hablar de la puerta de la Nueva Jerusalén y hablar de la parábola del sembrador. Entonces dije, ¿cómo va a estar ligado un mensaje tan, pues digamos, complejo como lo es imaginar la ciudad y luego imaginar la puerta y luego imaginar la perla y las características de la tribu? ¿Y cómo voy a asociar eso a la parábola del sembrador? Bueno, pues aquí está la pregunta que me planteé. ¿Por qué se ligan las parábolas a cada puerta de la Nueva Jerusalén? Porque si yo no encontraba relación evidente en esta puerta con esta parábola. De hecho, recuerdo que le comenté, me parece que a Karencita, que cuando estudié la lección, a mí me parecía extraño que ligaran en este material la Nueva Jerusalén con una parábola. Pero Dios es bueno y fiel y me hizo escudriñar las características de esta parábola y lo que realmente quería enseñarme. Bueno, y no solo yo me hice esta pregunta de por qué se ligan las parábolas a la Nueva Jerusalén. En su momento los discípulos de Jesús también se preguntaron algo similar. Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Vamos por favor a la cita. Antes de esa que está en proyección, vamos a ir por favor a Mateo capítulo 13, versículo 13. Y vamos a encontrar lo que respondió Jesús a esta pregunta. Dice Jesús en el versículo 13, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Es decir, esta respuesta es también para nosotros. Dice que nos habla por parábolas porque viendo, dice, no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Y por qué ocurría esto? Recordemos, de hecho, este capítulo de Mateo 13 es la base de nuestro estudio para la parábola de esta clase. Sin embargo, antes de leer en sí la parábola, quería leer este versículo porque es la manera en la que Dios me dice a mí y le dice a usted que a pesar de que tenemos la palabra ahí y que la leemos, no la vemos como tal, no la valoramos como lo que es, como lo que está escrito, y como dice ahí, oyendo no oyen ni entienden. Entonces, ¿cómo yo quiero entender un mensaje elevado de una puerta de la nueva ciudad si no puedo entender lo que es una parábola de una semilla? Entonces, esa fue la primera respuesta que yo encontré. Ahora sí vamos a leer, como dice la cita en la presentación, ahí en el mismo capítulo, Mateo 13, pero ahora el versículo del 9 al 11 primero, ¿sí? Y dice, reiterando, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces
dice aquí lo que le ocurrió a los discípulos. Acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí hay un punto importante que trata nuestra lección. Si están siguiendo el manual, me parecía importante que antes de que comenzáramos a ver esta dualidad entre la puerta de Judá y la parábola, teníamos que entender por qué Dios nos hablaba a través de este tipo de historias. Entonces, aquí nos dice que Jesús les respondió a los discípulos: porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces aquí entramos en la primera introducción que está puesta en nuestro manual, y hay algo que debemos entender. Existe algo que se llama reino de Dios y otra cosa distinta que se llama reino de los cielos, que también en nuestro manual es llamado la palabra del reino. Sí, son dos cosas distintas. ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Porque Jesús le dijo a los discípulos, les respondió en este cuestionamiento que se hicieron los discípulos: ¿por qué a vosotros, por qué les hablas por parábolas? Y él dice: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Bueno, vamos a ver en qué consiste esta diferencia. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios se refiere al dominio total de Dios sobre el universo. Se refiere a la eternidad o lo que es eterno. Ese es el reino de Dios, la totalidad de su dominio. No es lo que se les estaba siendo revelado a los discípulos, porque según el versículo que acabamos de leer, lo que a ellos les fue revelado fue el reino de los cielos. ¿Qué es este reino de los cielos? La relación del esposo y la esposa durante el milenio. Y el significado que a mí me parece un poco más claro es el que está abajo: mensaje para los llamados a crecer a la perfección de Cristo. Es decir, que este reino de los cielos es más allá de un reino, porque es un reino venidero, es un reino futuro, pero además es un mensaje. ¿Sí? Por eso también el significado de palabra del reino, porque implica un mensaje, y este mensaje es el mensaje de la esposa, el mensaje para los llamados a crecer a la perfección de Cristo. Entonces Jesús desde un principio les declaró a los discípulos que a las personas a los que les hablaba por parábolas no les fue revelado este mensaje, pero les dice: pero a ustedes sí. A ustedes sí les es revelado este mensaje del reino de los cielos. Hasta aquí espero que no haya ninguna duda, y si es así, bueno, puede escribir en los comentarios. Es importante que entendamos que este reino de los cielos y este reino de Dios, bueno, entenderlo es formar parte del reino de estos reinos, y el reino de los cielos está reservado, digámoslo así, para aquel que escucha, como leíamos, y para aquel que ve y entiende. Eso es lo que quería Jesús con este mensaje, no solo que lo conociéramos o que conociéramos la diferencia, sino que lo escucháramos, lo viéramos, leyéramos, supiéramos de él, pero que además lo entendiéramos. Y esta palabra entender, que está aquí marcada en el versículo que leímos, nos da un poco de luz a través de lo que dice nuestro manual, porque quizá también les surgió duda para los que tienen la clase consigo. Dice el título: la puerta de Judá, reinar sobre la palabra de Dios y la parábola de la siembra. Y en principio yo dije, pues ¿cómo uno puede reinar sobre la palabra de Dios? Eso me da la impresión de que tengo yo que estar sobre la palabra de Dios, como dominar. Pero no, para eso nos sirven estas diferencias. Cuando se refiere al término de dominar, es el reino de Dios, y cuando
Dios quiere que entendamos y pongamos por obra su palabra, eso es reinar sobre esta palabra. No sé si me explico. Esta cuestión de entender lo que Jesús quería decirles a sus discípulos, quería que entendieran el mensaje del reino. Eso es reinar sobre la palabra. Nuestro manual nos dice, en el último párrafo antes de empezar con la parábola, y dice siembra, la semilla, perdón, dice el último párrafo, reinar sobre la palabra de Dios no significa que se va a dominar o mandar sobre ella, o manejarla al antojo, más bien es crecer en ella. Y dice aquí, oyéndola, poniéndola en práctica, amándola y protegiéndola. ¿De acuerdo? Cuando Jesús les dijo, ustedes que, porque ellos oyendo no ven, dice, oyendo no oyen y no entienden, Él quería que entendieran, es decir, Él quería que reinaran sobre la palabra, poniéndola en práctica, defendiéndola y protegiéndola. Bueno, después de esta diferencia, entonces podemos continuar de qué nos quiere hablar nuestro Dios acerca de la puerta de Judá y la parábola del sembrador. La cita base de esta parábola está en el mismo capítulo, pero ahora vamos a ir versículos más arriba. Creo que me parece que se movió esto. Sí, pero quería mostrarles algo antes y no está, entonces tal vez lo puse después. Sí, antes de leer la parábola iba eso. Ok. Como les mencioné y moví un poco simplemente el orden como para usar esto de la diferencia de los reinos como introducción y posteriormente ya hablar específicamente de la puerta. Entonces aquí vamos a observar el significado de la palabra Judá. Ahí está una imagen que si puede apreciarlo en su dispositivo, es una puerta redonda con una entrada redonda con una puerta de perla, ¿sí? Y la palabra Judá, y aquí quiero comentarle algo que pasó cuando hice la clase, buscando únicamente la traducción de la palabra para confirmar lo que estaba en nuestro manual, encontré la imagen que me mostraba la palabra escrita en hebreo. Y ahí está, tal como viene en su manual, viene del hebreo Yehudá. Y antes de pasar a los significados, primero los significados, ahí están, son los que vienen en su manual. Judá significa alabar, celebrar, exaltar, dar gracias, venerar, generosidad y consagrado. Sin embargo, el detalle que les quería comentar es que cuando yo observé la palabra, pues me di cuenta que había algunas letras que ya conocemos, ¿no? O que hemos visto antes. Como saben, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, entonces esa de ahí es Yud, esta de aquí es Hei, esta de en medio se llama Dalet, Bao, perdón, es Yud, Hei, Bao, Dalet y la otra Hei. Como pueden observar, esta palabra Yehudá tiene en su composición las 4 letras del nombre de Jehová, casi en el mismo orden, únicamente por esta que hace la diferencia. Esta letra que está aquí se llama Dalet y en estudios pasados, si usted va a su Biblia al Salmo 119, que está separado por bloques de letras del lo voy a llamar alfabeto, pero el término correcto es alefato, hebreo, se dará cuenta que hay bloques que comienzan con una letra, ¿no? Y en estudios pasados, en algún momento
una hermana nos dio el significado de cada una de las letras. Entonces busqué en mi Biblia y me di cuenta que no por curiosidad, además de que la palabra Yehudá tiene las letras del nombre de Jehová, del nombre de nuestro Dios, el significado de cada una es, se los voy a decir, dice Yod o Yud significa mano abierta, Hei significa ventana, Bau significa soporte o gancho o sustento. Esta es la otra Hei, ventana. Y dije, ¿qué hace peculiar el significado de esta palabra? Pues Dalet. ¿Y saben qué significa? Dalet significa puerta. Y no una puerta secundaria o una puerta específica, significa la puerta. Como si esta letra fuera la totalidad de las puertas. Entonces, lo que yo aprendí en el estudio de esta palabra Judá es que esta alabanza que nos dice aquí, esta alabar, celebrar, exaltar, es una puerta en sí misma, es decir, es la puerta. Escuchaba una predicación acerca de esto y decía el pastor que hablaba, la alabanza no es una de las puertas, es la puerta por la que tienes que entrar. Entonces me pareció muy acertado que esta fuera la primera de las puertas que se viera de la nueva ciudad, porque en sí misma la alabanza siempre va a ser una puerta. ¿Y cómo nos acercaremos delante de Dios? Pues a través de esto, ¿no? De alabarle, de exaltarle, de celebrar su nombre y de dar gracias. En cuanto nosotros empezamos a dar esa alabanza a nuestro Dios, Él conoce por cómo está formada la palabra, que es una puerta, que queremos entrar, que tenemos el deseo de pasar del otro lado, ¿de acuerdo? Bueno, yo doy gracias a Dios porque me permitió saber esto, porque sé que si me acerco a Dios no voy a encontrar una pared, un muro. Si me acerco a Jehová voy a encontrar una ventana, voy a encontrar un soporte, voy a encontrar a través de la alabanza una puerta. Amén, hermanos. Bueno, vamos a continuar ahora sí, que era la diapositiva que tenía antes. Ahí está la parábola del sembrador. Ya espero ya estemos en la cita, del 1 al 8. Es breve, así que lo vamos a leer todo y voy a leer versión moderna. Dice el versículo del 1 al 8. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por 1. ¿De acuerdo? Bueno, la historia en sí la conocemos. Es acerca de una semilla que tiene ciertas dificultades para crecer, para germinar. Y dado que estamos en una escuela, por decirlo así, y este manual está hecho justamente para eso, vamos a tratar de llevar las etapas que nos menciona aquí con una parte práctica, y lo verán más adelante mientras avanzamos en la clase. Voy a dar unos saltos, que esto era lo que estaba. Ahí está. Bueno, la primera etapa que nos muestra aquí nuestro manual y la parábola que acabamos de leer es la semilla. Yo puse semillas en plural porque, pues, si
vamos a tratar de llevar esto a la práctica, debemos saber que no es una semilla la que nos da Dios, aunque sea un solo mensaje. Por ejemplo, en esta ocasión, a pesar de que es un tema específico, Dios no nos da solo una semilla de su verdad. Quizá de este estudio usted se va a llevar 2, 3 semillas importantes. Entonces, por eso lo quise poner en plural, porque siempre es más de una. Una cosa que podemos aprender, siempre es más de una. ¿A qué se enfrenta esta semilla? Bueno, su principal enemigo, digámoslo así, es la condición y la actitud del que le recibe. Si ya sabemos que la semilla, pues aquí está claramente qué es esa semilla, la palabra de Dios, su mensaje, o vamos a decirlo en términos de la lección, es la palabra del reino. Esa es nuestra semilla. Y bueno, el primer enemigo, ahí está, es la condición y actitud del que le recibe. Quiere decir que debemos ser muy honestos cuando al encontrar una verdad de Dios, no es culpa, o por decirlo así, por llamarlo de algún modo, de la semilla en sí. Sabemos que la semilla, la palabra de Dios, es santa. Realmente no tiene ningún problema, es una semilla perfecta. Sin embargo, únicamente por la condición y actitud del que le recibe, es que empieza a tener ciertas dificultades para lograr su propósito. En el versículo 4 de Mateo 13 leímos: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pues estas aves son las aves del diablo que la arrebatan. Dice ahí en nuestra parábola que es porque cayó junto al camino. De manera general, ¿a qué enemigo se enfrenta la semilla? A la indiferencia de dejarla junto al camino o al olvido. De hecho, nuestro manual nos dice esos enemigos, ese primer enemigo que enfrenta. Dice, hay 2 peligros principales a los que se enfrenta esta semilla. La primera, que los pájaros la arrebaten, es decir, que la tengamos por pues tan indiferente la semilla, que sea como esta semilla que se tira junto al camino. Bien puede ser que las aves van a estar pendientes, el diablo va a estar pendiente de ese mensaje que ignoraste para quitártelo en cualquier momento, la va a arrebatar. O bien, el otro peligro, el olvido. Puede ser que tenga, como dice nuestro manual, esta expresión. Dice, tengo el peligro de olvidarla en un rincón pensando en que cuando Dios quiera, Él la va a revelar. Es decir, a veces nos excusamos en decir, pues no entiendo de qué se me está hablando, y por el simple hecho de poner en nuestra boca la expresión, bueno, la voy a tomar y cuando Dios quiera, pues que esta semilla germine. Ahí cuando la entiendo. Ese es un peligro para la semilla porque la estamos olvidando, ¿sí? Vamos a ir a 2 citas. La primera va a ser Oseas 8:12. Esta cita, bueno, no viene en su manual, pero es la actitud que tomamos a veces con nuestra semilla o las semillas de verdad que nos comparte Dios como sembrador. Y bueno, voy a leer el versículo Oseas 8:12. Y aquí está hablando Dios a través del profeta y dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Entonces, este primer enemigo que enfrenta la semilla es tenerlo por extraño, porque no es para mí, y nos lo menciona nuestro manual. A veces tomamos algún mensaje que escuchamos como que no es propio, sino es exactamente hecho a la medida para algún otro. Y creemos que no es para mí, yo no lo necesito. Y dice la cita que acabamos de leer, la tenemos por cosa extraña, como tenemos a la ley por indiferente, ¿sí? Tenemos indiferencia hacia el mensaje. ¿Qué es lo que cómo debemos afrontar este enemigo? Porque si esto es algo práctico, pues debemos saber. Vamos por favor a Salmo 119:11.
¿Qué nos dice esta cita? Dice aquí: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta cita me parece muy acertada porque nos menciona, vamos a ir ya ligando esta puerta de Judá con la parábola del sembrador. ¿Cómo se liga? De manera práctica. Y este versículo me dice que yo debo guardarla, dice: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, tu semilla, para no pecar contra ti. Y eso es meramente práctico. Entonces, ¿cómo ligamos esta parte a la práctica de Judá? ¿Cómo vamos a llevar o a ir formando esa puerta de Judá a través de esta parábola? Como lo dice ese texto. Y aquí quise ponerles una expresión. Dice: te agradezco, Jehová, por lo que aún no entiendo. Preciosa es la semilla que guarda tu verdad. Es una manera, es una expresión de agradecerle a Dios, porque a pesar de que es algo oculto, una semilla, quizá por fuera o externamente solo los conocedores de la siembra sabrán distinguir entre esta semilla va a dar aguacates, esta semilla va a dar limones, pero en principio todo parece igual, todas son pequeñas, todas son o del mismo tipo o del mismo color, pero hay una verdad escondida en cada una y no por eso la vamos a menospreciar, al contrario. La importancia de un sembrador radica en la naturaleza de las semillas. Entonces no tenemos por qué tenerlas por extrañas, por cosas extrañas, sino podemos practicar agradeciendo primeramente por esa semilla que aún no entendemos y valorar en que esa semilla guarda una verdad. ¿De acuerdo? Vamos a ir al siguiente, y es la etapa de raíz. Una vez que nosotros pudimos saltar este obstáculo y guardamos la semilla, crecimos en ello, dijimos: la voy a guardar, voy a alabar a Jehová por esta semilla que aún no veo. Cuando la semilla ha logrado crecer un poco, es raíz. ¿Y a qué enemigo se enfrenta ahora esta raíz? Bueno, a la naturaleza del terreno que le recibe, no tanto a la actitud, sino a la naturaleza. Dice aquí: dureza y poca profundidad. Dice otro punto: sol quemante de las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si el terreno ya logró guardarla, esconderla debajo de sí, ¿cuál es ahora el impedimento? Pues que quizá la tierra de nuestro corazón no está suficientemente trabajada como para darle profundidad a la semilla, a la raíz, y entonces, como nos dice la parábola que leímos en Mateo 13, dado que no tenía profundidad la tierra, el sol quemante de las pruebas terminó por secarla, y entonces la semilla no puede continuar con su crecimiento. En general, ¿cuál es el enemigo? Falta de convicción. Tenemos la semilla guardada porque sabemos que esconde una verdad, pero no estamos meramente convencidos de en qué momento o qué tan profunda es esa verdad. No dejamos que la raíz realmente crezca hacia abajo. Quizá el terreno de nuestro corazón está poco, como lo decía, poco trabajado, no está profundo, no tenemos convicción. ¿Y qué es eso de convicción? Bueno, conocemos el versículo de Hebreos 11:1 acerca de lo que es la fe, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Y la raíz, por algo Dios puso este proceso, el de la semilla y el de la raíz, como dos procesos que no se pueden ver. Si nos guiáramos solo por vista, entonces la raíz creciera ante nuestros ojos para que viéramos cómo va prosperando nuestra semilla. Pero Dios quiere que en esta parte inicial del crecimiento de una verdad suya, las primeras 2 etapas sean invisibles a nuestros ojos, porque tiene que ver con esta parte de creer en ello, de estar convencidos de que va a salir, de que va a brotar. ¿Cómo podemos ligar esto a la puerta de Judá? Bueno, ya sabemos que es alabanza, entonces si quisiéramos a lo mejor estructurar una oración que alabe a Dios por esta etapa, pues aquí puse una que dice: te alabo, Señor, creyendo en tu obra en mí, te doy gracias por lo que no puedo ver. Yo sé que
que abracé esa semilla y te alabé por ello. Pero ahora que ya pasó quizá un tiempo, yo estoy convencido y te alabo, creo en que estás trabajando en lo oculto y te agradezco por lo que no puedo ver, ¿sí? Esta es una oración que podemos practicar, llevar a la práctica para no perder esa parte de raíz. Ya saltamos la parte de protección, ahora vamos a darle espacio a la raíz, que se extienda a lo profundo de nuestro corazón. ¿Es una etapa dura para la semilla? Sí, porque como ya hemos visto, la semilla rompe su capa externa, se tiene que abrir completamente para dar lugar a la raíz. Entonces, esta es una etapa donde la palabra se enfrenta, digámoslo así, a romper el terreno y crear raíz. Nuestro trabajo es adorar y alabar a Dios en esa etapa. Siguiente etapa, si ya sorteamos las dos anteriores, bueno, por fin Dios nos da un resultado visible de lo que es su palabra, y es una espiga o brote. ¿A qué se enfrenta esta espiga? Bueno, ya salió a la luz, pero hay también enemigos que van a tratar de estorbarle, y dice ahí, actividades, ya no es una actitud ni un terreno, es una actividad que nosotros conscientemente realizamos, que estorban e impiden el crecimiento. ¿Qué otro enemigo tiene la espiga? Bueno, en nuestro manual tenemos una cita que es Lucas 8:14. La voy a leer directamente del manual. Dice aquí, y la que cayó, se refiere a la misma parábola del sembrador, dice, y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Si usted está viendo su manual, hay en la parte que corresponde a la etapa de espiga, hay 3 obstáculos y dice que los 3 obstáculos son cuidados de este mundo, engaño de las riquezas y placeres o pasatiempos de esta vida. Esto es lo que enfrenta este pequeño brote. En la imagen, si lo puede apreciar, es un brote débil, no es una rama ni nada, ni un tronco fuerte, es un brote pequeño, pero está meramente ahogado por espinas. Y estas espinas lo puse en el segundo renglón, aquí en la segunda flechita, puse la versión, a lo mejor hasta no sabemos de memoria esto de cuidados de este mundo, engaño de riquezas y pasatiempos de esta vida. Lo busqué en la nueva versión internacional y en la Reina Valera contemporánea, y viene como preocupaciones, riquezas y placeres. Y estos términos creo que nos suenan un poco más, como lo dice la versión, contemporáneos. ¿Por qué? Porque no siempre es que este brote de la palabra de Dios se ahogue por un afán, como dice ahí, por el cuidado de este mundo, dice nuestro manual, de hecho, ¿no? Estamos tan ocupados haciendo nuestra vida, cierto, pero me parece muy importante que también sepamos que son preocupaciones. Puedes estar dándole oportunidad al brote de la palabra que nazca en ti, pero siempre hay algo en qué pensar o por qué angustiarse. Y en este tiempo que vivimos ahora, en medio de esta pandemia o de lo incierto que parece la situación alrededor, pues el primer enemigo que vemos ahí es preocupación, ¿no? Y esa preocupación quizá después genere que se ahogue ese pequeño brote que ya conseguimos. Allá en nuestros hogares, en nuestras casas, quizá estemos dedicándole tiempo a la palabra, a ponerla por práctica, pero este enemigo va a estar siempre ahí, la preocupación. Poner en primer lugar a nuestro trabajo, la riqueza o lo que puedan generar nuestras manos, y los placeres, como lo dice ahí, ¿no? En nuestro manual hay una expresión que dice, tengo derecho a gozar la vida, o tengo derecho a hacer las actividades que a mí me parecen placenteras. Bueno, pues tengamos en cuenta que estas actividades, como lo dice el primer punto, estorban e impiden el crecimiento. Si nuestra semilla, una verdad que hayas tomado de la palabra de Dios, ya tenía la etapa de brote, pues son nuestras propias manos las que van a impedir nuestras propias actividades, nuestras propias
preocupaciones las que van a impedir que este brote siga su crecimiento. De manera general, bueno, enfrenta el ahogo con las actividades que llevamos y cómo podemos ahora practicar la puerta de Judá, formar la puerta de Judá en medio de esta etapa. Pues ahí tú eres la vida, Jesús. Te exalto porque haces viva tu palabra en mí. No te detengas, Señor. Es decir, esta primera etapa, quise poner esa oración porque dice aquí, tú eres la vida. A veces creemos que es más importante nuestra propia vida que la vida que Jesús nos da a través de su palabra. Y dice, tu palabra, haces viva, nuevamente haces viva, haces visible con este brote tu palabra en mí. No te detengas, Señor. Ya vimos un brote y creo que para alguien que está sembrando algo en lo natural, el ver el brote de su semilla que después que creyó, pues quién sabe si sí dio o no dio, quién sabe si sí la cuidé o no la cuidé. Una vez viendo una espiga o brote, es como un te da ánimo, una motivación de que en efecto, por pequeño que sea el brotecito que viste en la tierra, es una motivación de que sí se está logrando algo, de que la semilla está prosperando. Y dice aquí, no te detengas, Señor. Ese debe ser nuestro sentir o nuestra intención cuando vemos que logramos poner en práctica ese principio de la palabra de Dios. Es, no lo hice yo, lo hiciste tú, porque tu semilla fue la que brotó en mí, ¿de acuerdo? Y bueno, como cuarta etapa, pues el fruto, ¿no? Que es el propósito al cual está llamada esta palabra. ¿Tendrá algún enemigo el fruto? Sí. Aunque podemos pensar que quizá dices, bueno, pues ya llegó a ser fruto, ya libró todos los obstáculos, ya está, ahora sí que ya ganó, ya venció. Pues, ¿cuál entonces es su enemigo? La inconsistencia. No todos los frutos de un árbol son idénticos. No todos crecen, como lo dice la parábola, al 100%. Podemos tener a lo mejor, no sé, en algún árbol, frutos que estando verdes están colgados y asimismo se caen antes de estar maduros. Antes de estar maduros, por ejemplo, si alguno de ustedes recuerda, en Necaxa, los árboles de peras que hay, te encontrabas muchas peras verdes aún tiradas alrededor del árbol. Y no es que se hayan caído porque estaban maduras, simplemente a pesar de que llegaron a ser frutos, no completaron la madurez y cayeron antes. Entonces, sí tiene enemigos el fruto y es la inconsistencia, y aquí hay otro, dice defectos en la práctica de los principios de Dios. Eso es el enemigo del fruto. Si bien estamos practicando, el fruto es que ya hubo algo, ya me ocasionó ya tengo el resultado, ya tengo una utilidad de todo este mensaje. Pues ese fruto también puede tener defectos, y es en que a veces practicamos de manera que nos conviene ese fruto y entonces lo desvirtuamos. De manera general, el descanso. ¿Por qué? Porque si ya tenemos como tal la acción, la práctica de tal principio, menguamos. Una vez que tenemos un primer fruto, pues yo palomita en esto y entonces puedo descansarme. Y no, entonces también tenemos enemigos en esta parte. ¿Cómo podemos pasar ese nivel? Formando la puerta de Judá, dice la oración: Jehová, celebro el triunfo de tu palabra sobre la tierra dura de mi corazón. Levanto tu santo nombre. Es decir, ¿cómo vencemos esto? No descansando. ¿No descansando de qué? De celebrar el triunfo de la palabra sobre la tierra dura de mi corazón. Y entonces quiero decirles algo después de estas 4 etapas que ya vimos de la clase. Hasta este punto entendí el texto a memorizar. Porque, ¿qué dice nuestro texto en Hebreos 4:12? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, fue ahí cuando yo me di cuenta de qué trabajo hace la palabra cada vez que intenta penetrar en mi corazón. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, y yo podría pensar, ¿esa semilla tan chiquita va a poder brotar en mi corazón? Pues sí, y no tengo por qué dudarlo. ¿Por qué? Porque en Hebreos 4:12 me dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo la puedo ver pequeña, pero si escudriño y junto este mensaje, quiere decir que esta es una verdad, y hasta ese momento yo pude entender por qué ese era el texto a memorizar relacionado a esta parábola del sembrador. No importa qué tan no trabajada esté tu tierra, no importa qué tan indiferente seas a la palabra, no importa qué tan mala sea tu práctica, qué tanto mengues o descanses. La palabra de Dios es viva y eficaz y cortante, y va a crecer, porque ese es a lo que está llamada. Va a cortar y va a crecer y va a poder dar fruto. Los que lleguen a dar fruto, como dice la parábola, quizá van a ser al 30, al 60 o al 100, pero de que esa palabra va a partir mis coyunturas, mi espíritu, mis tuétanos, y va a discernir los pensamientos de mi corazón, lo va a hacer. Entonces, no menospreciemos la semilla que Dios nos da a través de alguna verdad suya. Bueno, dice aquí, quiero nada más destacar en ese mismo texto una palabra, y es discernir, la cual me da un poco más de luz acerca de esta interpretación del texto a memorizar. Y bueno, discernir en otras versiones de la Biblia lo llama juzgar, separar o abrir. Eso significa discernir, ¿no? Separar. Y dije, pues es que es claro que eso es lo que hace la semilla para crecer, abrir la tierra, y eso de algún modo me va a causar dolor. Pero la palabra de Dios siempre se va a abrir camino, y no importa el terreno al que se enfrente, y no va a haber corazón o tierra dura por la cual la semilla no pueda brotar. ¿De acuerdo? Si alguno de nosotros recibimos una verdad, no hay que desconfiar, porque si nosotros mantenemos esta práctica de Judá, de alabar a Dios en cada etapa de la semilla, se va a abrir camino y va a lograr el fruto deseado. Ya para terminar, bueno, gracias a Dios por este mensaje de esta parábola, porque entonces entiendo que sí necesito entender una parábola, que no para entender una puerta por la cual quiero entrar a la nueva ciudad y formar esa nueva ciudad en mí, debo entender primero una parábola, una lección sencilla, relativamente sencilla, pero que en la práctica a mí me va a hacer formar una puerta para ser parte de la esposa de Jesucristo. Amén. Para terminar, vamos a tocar el tema de el máximo ejemplo de alguien que guardó la palabra, de alguien que la defendió, ¿sí? Y este ejemplo es Jesús. Bueno, aquí les había puesto el texto porque hasta este punto para mí cobró sentido esta porción de la palabra. Es el texto tal cual. Y bueno, el máximo ejemplo de quien defendió la palabra pues fue nuestro Señor Jesús. Y aquí en nuestro manual nos tiene la cita base en Lucas capítulo 4 del verso 1 al verso 13, ¿sí? Y es, para comentarla nada más, es cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado por el diablo. Y quise buscar estas tres citas porque fueron las 3 veces que Jesús defendió la palabra y cómo lo hizo. Bueno, vamos por favor a las citas para que veamos que, bueno, la primera similitud que vemos es que todas están en Deuteronomio, porque él citó la ley. La palabra Deuteronomio es griega y significa esta es la ley o estas son las palabras. Entonces, Jesucristo citó porciones de la misma ley, de la palabra, para defenderla. Entonces voy a leer, y son versículos que se encuentran algo cerca. Voy a leer el primero, Deuteronomio 8:3.
Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto es en parte lo que respondió Jesús cuando defendió esta palabra. ¿Qué exaltó de la palabra en ese momento? La palabra de Dios es alimento mucho mayor, mucho más valioso que el alimento natural, así lo dice la cita. En la segunda vez que fue tentado, Jesús respondió, y voy a leer Deuteronomio 6:13, dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás, dice aquí. Aquí, ¿qué exaltó Jesús de la palabra? Honrar a Jehová es un mandato, porque el versículo comienza, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Jesucristo puso en alto el nombre de Jehová citando la palabra, y en la tercera ocasión que fue tentado, Jesús respondió y citó la palabra en Deuteronomio 6:16, que dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. La versión que dice aquí nuestro manual dice que Jesús respondió, nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. Y dice aquí, el diablo le puso a Jesús todas estas trampas posibles, pero como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Entonces, Jesús como este fruto perfectamente maduro y agradable, tuvo la facilidad de citar la palabra de verdad de su Padre para defender la misma palabra. Si recordamos el pasaje, el diablo se acercaba diciendo, como queriendo confrontar esta palabra que Dios había dicho, ¿no? Y Jesús le respondía, escrito está. Entonces, ¿qué le hizo a Jesús tener el arma para defenderse del diablo como hombre, porque estaba en condición de hombre? Ser ese fruto perfecto, ese fruto maduro. Y entre los significados de la palabra fruto, encontré que es un provecho, un producto o una utilidad. ¿Jesús encontró la utilidad en la palabra? Sí, Él es el verbo, pero aquí nos muestra cómo Él mismo puso por práctica, obtuvo un provecho, un fruto de esa misma palabra. Entonces, dice aquí nuestro manual y a manera de conclusión, qué gran ejemplo nos dio al defender y usar la palabra de Dios de manera correcta. Esa es la señal, por decirlo así, de que nosotros estamos teniendo un fruto verdadero, que nos es útil para defendernos. No solo es para que admiremos la obra de Dios, que claro que es digna de ser reconocida, pero cuando nosotros obtenemos una utilidad, un provecho, un producto de ese fruto, es que estamos seguros de que entonces ha llegado y ha cumplido su propósito, ¿sí? Como última lámina, hermanos, tengo una cita que creo que conjunta todos los puntos vistos en esta lección, y es el Salmo 100, versículo 4 y 5, y subrayé las palabras que se relacionan con esta clase. Dice, entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, creo que este versículo muestra muy bien y liga sobre todo lo que vimos en esta clase, la manera de entrar a la presencia de Dios con gratitud y alabanza, y cómo su verdad es la que permanece y la que finalmente Dios quiere formar en nosotros. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, de este modo estaríamos llegando al final de esta lección, y quisiera encargarle una tarea moral. Yo sé que al final de cada lección nosotros respondemos un cuestionario que en unos minutos, en cuanto termine la transmisión, voy a hacerles llegar, lo voy a poner
aquí mismo en los comentarios de Facebook para que pueda responder su cuestionario. Quisiera dejarle una tarea moral. ¿Y cuál es esa? Escriba detrás de su manual, o si está tomando apuntes en su libreta, 4 oraciones como las que vimos en la clase. Una para la semilla, una para la raíz, una para el brote y una para el fruto, ¿sí? Es una manera, estas oraciones que usted vio de manera práctica las escribí yo, entonces las que usted escriba que salgan de su corazón. A lo mejor usted ahorita está pensando en algún versículo que ha tenido siempre en su mente o que le ha sido útil, pues piensa, a lo mejor este versículo lo tengo como semilla en mi mente porque todavía no lo comprendo bien. Pues para ese versículo usted va a escribir una oración. Es todo lo que tiene que hacer para hacerlo de manera práctica, ¿sí? Va a escribir una oración como lo que tenía en la parte de abajo en color verde, así, una oración para agradecer, para alabar a Dios. Y si usted, bueno, quizá no lo noto, pero en las oraciones que yo escribí, usamos todos los significados o casi todos los significados de la palabra Judá: exaltar, alabar, celebrar, ¿de acuerdo? Entonces trate usted de usar esas palabras en sus oraciones para que practique, ¿sí? Y bueno, gracias a Dios por esta lección y bueno, así terminamos. Voy a hacer una pequeña oración para que usted con su boca confiese esta porción que ha recibido y la abrace. Podemos practicarlo incluso desde este momento con este mensaje. Podemos guardar su mensaje en nuestro corazón a través de una oración, ¿sí? Y vamos a dar gracias, ¿sí? Entonces cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Jesús, te damos muchas gracias, Señor Dios, por la bondad, Padre, de tu corazón, Jesucristo, que has extendido hoy, Padre, para que podamos entender tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces, Señor, creemos que somos sabios, que podemos entender de mensajes, Señor Dios, complejos, pero si no entendemos, Señor, la base de lo que tú nos quieres decir o cómo guardar simplemente tu palabra, estas semillas de verdad, Señor Dios, pueden ser arrebatadas, pueden ser frustradas en su crecimiento. Y entonces todo lo que habremos oído, Jesús, pasará de largo en nuestros corazones, Señor. No lo permitas, Padre Dios. No lo permitas, Señor Dios. Y por el contrario, Jesús, ayúdanos a abrir nuestra boca en alabanza, en exaltación, en adoración a tu nombre, Padre, porque eres digno de ser alabado y porque a ti te ha placido, Señor, como lo dice tu palabra, revelar este mensaje y estas palabras, Señor Dios, a los niños. Lo has hecho, Señor, nos has escogido para revelar tu mensaje, no porque seamos sabios, Jesús, sino porque somos quienes más lo necesitamos, Padre, porque tú nos has escogido y has tenido a bien, Señor, revelarnos tu palabra. Padre, en esta hora abrazamos tu mensaje y si hay alguna porción que no hemos entendido, Señor, la queremos guardar y queremos alabarte y agradecerte, Padre, porque esta semilla, Señor Dios, dice tu palabra, otros la habrán deseado, mas no la obtuvieron, y nosotros que la tenemos queremos atesorarla en lo profundo de nuestro corazón, pero también queremos, Señor Dios, alabarte por eso, alabarte por las porciones, Señor, que ahorita están en nuestro corazón como semillas, o tal vez ya haya algunos brotes de algunas porciones, Señor Dios. Permítenos vivir confiados en que tu palabra es viva y eficaz y que tú vas a abrir camino en nuestro corazón para que aprendamos y practiquemos en este último tiempo lo que es necesario. Eso que nos falta, Padre, para llegar a estar, Señor, contigo y ser tu esposa, que esos mensajes que necesitamos, Padre, se hagan vivos en nosotros todos los días. Gracias, amado Jesús, por tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Y ahora te rogamos, Señor Dios, que así, Jesús, como tú has sido bueno con nosotros, Padre, para darnos de ti primeramente, nos permitas ahora a nosotros, Señor Dios, ofrendar de esto que tu tierra nos ha dado, Padre, porque has sido fructífero para con nosotros, porque nos has bendecido, Señor, y nos has multiplicado todos los bienes, Señor Dios, que vienen de tu mano. Te ruego, Señor, que bendigas las ofrendas de mis hermanos, Jesús, que están viendo, escuchando tu mensaje, Señor, por mis hermanos que están aquí, Padre bueno. Bendice sus ofrendas, bendice la mano de cada uno del que se extiende, sus casas, sus familias, sus trabajos.
Guárdales, Señor, irreprensibles para el día de tu venida. Y te ruego, Padre, que estas ofrendas sean multiplicadas. Si es necesario, pues son para tu casa. Ayúdanos, Señor, a dar de la manera en la que hoy tú nos has dado, Padre, Señor. De ninguna manera podríamos pagar, Jesús. Sin embargo, por amor a tu nombre, Jesús, lo hacemos y con amor. Padre, estas cosas te rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, si usted está reunido en familia, recoja por favor sus ofrendas, ya sabe que las tiene que guardar y bueno, posteriormente se hace el conteo de ellas. Le agradezco mucho que hoy haya estado aquí reunido. Doy gracias a Dios porque este tiempo ha sido de bendición para mí y espero que también para ustedes, hermanos. No olviden contestar su cuestionario. Tenemos un control en el que usted contesta sus preguntas y pues al final todo queda registrado. Vamos a ir viendo cómo vamos aprendiendo, si este medio es el más óptimo para hacerles llegar la clase. Lo importante es que llevemos a la práctica este manual. Para eso, este no es una predicación, sino un manual, ¿no? Es práctico. Entonces, pues espero en Dios que nos sirva a todos como práctica y escuchaba a un pastor que decía que cada vez que pensamos en esto de redimir el tiempo, implica traer lo eterno a la vida natural de cada uno. Y creo que es un buen comienzo. Es la primera puerta, la puerta de Judá, y creo que nos puede hacer mucho bien para redimir el tiempo. ¿Sí? Bueno, sin más por el momento me despido de ustedes y bueno, les mando un gran abrazo y les comparto el cuestionario para que lo contesten. Dios les bendiga mucho, hermanas. Gracias.